Desde hace varias décadas, la UNED, junto con el Museo Nacional de Arte Romano y con la colaboración de la Fundación de Estudios Romanos y la Asociación de Amigos del Museo, desarrolla una importante actividad cultural de verano en la ciudad de Mérida, los cursos internacionales. En el marco de esa actividad se llevó a cabo el curso de verano Ciencia y Tecnología en el Mundo Antiguo. En este programa profundizaremos en el contenido que desarrollaron en él los importantes especialistas que allí se dieron cita. Está también muy erosionada. La implicación del Museo Nacional de Arte Romano en el evento supuso un destacado valor agregado, ya que los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar, tantas veces como quisieron durante el curso, la valiosa colección de obras que alberga el museo. El doctor en Historia, Rubén Sáez Abad, expuso acerca de las diversas innovaciones tecnológicas aplicadas a la maquinaria militar que tuvieron lugar en el mundo asirio. En primer lugar, durante el mundo asirio aparecen los primeros arietes y las primeras torres de asedio, aunque también hay algunos ejemplares representados en algunas pinturas murales egipcias, en algunas tumbas de Tebas. En ningún caso tienen la suficiente entidad como para que podamos considerarlos como tales. Entonces, las primeras representaciones de máquinas de asedio las tenemos en los relieves asirios del Palacio de Asunasirpal II, del siglo IX a.C. La catapulta fue un artilugio militar revolucionario en su tiempo. Los primeros ejemplares de catapultas se conocieron con el nombre de gastrapetes. Estos primeros ejemplares eran simplemente arcos compuestos del mismo periodo que habían sido montados sobre un bastidor y al que se le habían añadido una serie de elementos complejos, como podían ser un mecanismo de gatillo y un trinquete lineal para poder cargar la máquina. Estos primeros ejemplares de catapulta no significaron un avance sustancial con respecto a los arcos compuestos que ya venían utilizándose en el campo de batalla. Las principales ventajas de los gastrapetes eran que aumentaban la distancia de disparo en torno a los 50 metros y que permitían apuntar a un objetivo de forma más precisa. Posteriormente se les añadieron dos elementos a estos primeros ejemplares totalmente novedosos. En primer lugar, un torno. El torno tiene la ventaja de que permite hacer una presión ilimitada sobre la máquina, de tal forma que permitía hacer arcos mucho más grandes y poder ser cargados con este sistema. La ventaja de introducir estos tornos de gran tamaño es que el arco tenía muchísima más potencia, tanta que de no ser por la presencia del torno no podría ser cargada la máquina a mano. También el aumento en el tamaño del arco y al haberse añadido el torno hizo que la máquina tuviera que necesitar una base para poder ser montada, porque su tamaño excedía las dimensiones de los ejemplares actuales, de los ejemplares empleados con anterioridad. Las torres de asedio eran los verdaderos ingenios militares tomadores de ciudades. Estas torres tuvieron un importante desarrollo en el mundo grecorromano, llegando a tener dimensiones descomunales. En el asedio de Tiro por Alejandro Magno encontramos una torre de 53 metros de altura. Son máquinas descomunales. O en el asedio de Rodas por Demetrio Poliorcetes encontramos una máquina que pesa 150 toneladas. Entonces, en el mundo grecorromano lo que encontramos es un proceso de gigantismo de estas máquinas, un proceso desmesurado de crecimiento, adaptándose a las nuevas construcciones mucho más resistentes y mucho más complicadas de tomar. El proceso de gigantismo de las máquinas bélicas desarrollado en el mundo grecorromano también afectó a otro de los artilugios de la época, los arietes. En algunos casos los arietes podían tener tamaños descomunales, desde algunos que hacían falta 100 soldados para moverlos hasta otros que necesitaban de 3.000 a 6.000 soldados. Está documentado algún asedio en el que se emplean arietes movidos por 6.000 personas. Estas máquinas tenían un tamaño tal que prácticamente una embestida suponía romper una muralla. Entonces estamos hablando de máquinas descomunales.
Se dice que el mismísimo caballo de Troya no fue otra cosa que una máquina de asedio que la historia mitificó hasta convertirlo en leyenda. En todo caso, las máquinas protectoras eran uno de los ingenios más valorados por quienes llevaban adelante una campaña militar. ¡Que arda! ¡Que arda Troya! ¡Quemadlo! ¡Quemadlo todo! ¡Que arda Troya! ¡Que arda! Tan importante es tener medios ofensivos tú para poder atacar una muralla, como tener medios protectores para que tus soldados no sean abatidos en ese acercamiento a la muralla. Las bajas humanas eran muy importantes, porque el componente humano no se podía modificar. Las pérdidas humanas no podían ser sustituidas a menudo cuando se estaba en campaña. Entonces siempre era muy importante salvar la menor cantidad posible de vidas. Entonces, ya fuera de una forma o de otra, las máquinas protectoras siempre estaban en los asedios. Podían faltar piezas de artillería, podían faltar torres de asedio, pero las máquinas protectoras nunca podían faltar porque eran las que salvaban las vidas. Expertos en la técnica militar en el mundo antiguo, como es el caso del doctor Rubén Sáez Abad, son habitualmente consultados para asesorar en el desarrollo de largometrajes y de videojuegos de estrategia, en los cuales están presentes las catapultas, los arietes, las torres de asedio, entre otras maquinarias bélicas. En su exposición, el profesor Pérez Largacha intentó en todo momento evitar los lugares comunes a los que habitualmente se recurre a la hora de indagar en la cultura del antiguo Egipto. La arqueología y la concepción y la visión y el entendimiento del mundo egipcio ha sido en muchas ocasiones la búsqueda del objeto, sin más, sin entender o sin querer buscar en muchas ocasiones el contexto de por qué, para qué y qué es lo que significaba para ellos y qué es lo que podía aportar al conocimiento científico de culturas, que como la griega y la romana, en definitiva son posteriores al mundo egipcio y también bebieron y tomaron sus fuentes del mundo egipcio. Lo que los expertos denominan egiptomanía, es decir, el hecho de interesarse solo por los aspectos más espectaculares de la cultura del antiguo Egipto, como pueden ser las pirámides o determinadas creencias y manifestaciones culturales más o menos llamativas, contribuyó a que el estudio de la ciencia y la tecnología desarrollada en el antiguo Egipto fuese en gran medida desconocida. Más allá de esas manifestaciones, más allá de esas creencias, poco es lo que se conoce de Egipto en el conjunto de la sociedad. Y sin embargo, la civilización egipcia, como las civilizaciones próximo-orientales, que contemporáneas al mundo egipcio también se desarrollan durante 3 milenios de historia, también desarrollaron un importante pensamiento especulativo, filosófico, unas ciencias y unas tecnologías que también fueron después, posteriormente, aprovechadas, explotadas y desarrolladas por el mundo griego y sobre todo por el mundo romano. Con lo cual, muchas de nuestras ciencias, como la medicina, la filosofía u otras, también tienen un origen en lo que es en Egipto, en el mundo próximo oriental, y no solamente en el mundo clásico, como en muchas ocasiones se dice. Si bien la arquitectura romana fue estudiada desde el Renacimiento con bastante intensidad, los aspectos técnicos referidos a los materiales utilizados en esta arquitectura, así como las formas de construcción desarrolladas, no fueron estudiadas en profundidad hasta el siglo XIX. Las técnicas de construcción constituyen un elemento esencial para comprender la imponente arquitectura romana. El mundo romano no fue esencialmente innovador en todos los ámbitos de su cultura. Realmente en el campo de la arquitectura ha tenido o ha sido mucho más innovador que en otros campos y sobre todo ha utilizado elementos que ya se conocían de épocas anteriores y los ha desarrollado enormemente. Muchas de las técnicas de construcción utilizadas por los romanos tienen sus antecedentes en el mundo griego. Es el caso del Opus Quadratum, que tiene su antecedente lejano en las culturas orientales, pero que fue conocido por los romanos a través del mundo helénico. La fundamental innovación
en la arquitectura o en el ámbito de las técnicas de construcción romana es que este opus quadratum se utilizaba como revestimiento de muros realizados o de núcleos de muros realizados en hormigón, en opus caementicium. Y del mismo modo que emplearon esta técnica del opus quadratum, también los romanos emplearon otros tipos de técnicas para los que utilizaron elementos más pequeños, como pueden ser piedras irregulares que revestían estos núcleos de hormigón, pues el propio opus incertum, que progresivamente se fueron regularizando, ¿no? De tal manera que a partir del siglo III a.C., durante el segundo y el primero, pues estas técnicas se van perfeccionando para llegar a la construcción en lo que se ha llamado el opus reticulatum, que forma como una retícula con pequeños elementos normalizados que se introducían en el hormigón del muro. Uno de los aspectos técnicos destacados por los expertos es el uso del ladrillo cocido en las construcciones romanas. El ladrillo cocido tiene su antecedente, su tradición en la utilización de la arcilla sin cocer como adobe y como tapial. Pero se llevó a cabo en el mundo romano la utilización también de la arcilla cocida para la construcción. Tiene de nuevo un antecedente importante en el mundo griego, ya que los griegos utilizaban tejas ya cocidas para las cubiertas de los tejados desde épocas antiguas, como son el siglo VII a.C., y llega esta utilización al mundo romano a partir de las colonias del mundo suritálico, de la Magna Grecia y de Sicilia. Pero los romanos fueron innovadores en el sentido de que emplearon el material cocido, el ladrillo cocido, para revestimiento como revestimiento de los muros, y se trataba también de elementos normalizados, lo cual pues facilitaba enormemente y abarataba también la construcción. Algo de lo que la propia ciudad de Mérida da fe es que los romanos utilizaron la arquitectura como vehículo de propaganda política. Sus técnicas se fueron exportando con la propia expansión del imperio a las zonas conquistadas. De las primeras teorías del cosmos desarrolladas por los pensadores griegos desde el siglo VI a.C., trató otra de las ponencias, la que correspondió a la profesora de historia Paloma Cabrera. Ellos tratan de dar una explicación a la naturaleza, a lo que les rodea, al mundo sensible, y ven que el universo tiene unas leyes que son predecibles, que se pueden cuantificar, que se pueden analizar, que se pueden estudiar y que se pueden establecer en axiomas y en postulados. Crear unas leyes que definan el mundo, que permitan conocerlo y que permitan predecir acontecimientos futuros. La ciencia desarrollada por los griegos permanecerá, hasta época alejandrina, en un nivel muy abstracto, muy teórico. Del siglo III a.C. en adelante, la ciencia griega empezará a tener aplicaciones prácticas. Este cambio se lleva a cabo en torno a los pensadores y filósofos relacionados con la Biblioteca de Alejandría. El problema de la ciencia griega fue que nunca, no llegó hasta donde llegó y no dio un salto cualitativo mayor, porque estuvo siempre ligada a la filosofía y porque la filosofía le imponía una serie de modelos teóricos de los que era muy difícil sustraerse. Cuando un pensamiento está limitado porque se tiene que adaptar a un presupuesto anterior, es difícil la indagación, es difícil el avance. El problema es también que la aplicación práctica se menospreciaba. Platón y Aristóteles, sobre todo la escuela platónica, menospreciaba las aplicaciones prácticas, y porque la ciencia también es un presupuesto platónico que defendía y que defendieron sus seguidores, Aristóteles también, es que la ciencia estaba reservada para una élite. No se debía divulgar la ciencia. La ciencia solamente se enseñaba a aquellos que eran capaces, que tenían el poder adquisitivo, que formaban parte de ese estrato social que era capaz de entrar en la academia, de costearse un maestro particular, como eran los alumnos de la academia platónica o del liceo de Aristóteles, reservado para una élite. El trabajo, no había que resolver grandes problemas por ejemplo, técnicos para la resolución de problemas de trabajo, de fuerza, porque había un sistema servil, es decir, porque la esclavitud estaba para resolver esos problemas. Lo demás eran ingenios divertidos o máquinas de guerra. La directora del curso, la profesora Pilar Fernández Uriel,
centró su exposición en el desarrollo de la medicina en el mundo antiguo. En el antiguo Egipto, las prácticas habituales de momificación y de disección de los cadáveres influyó de manera determinante en la práctica de la medicina y en el estudio de la anatomía desarrollado por los egipcios. En Egipto es algo diferente porque quizá por el proceso de momificación, por la disección de los cadáveres, por la conservación de los órganos vitales, entonces el estudio de la anatomía es absolutamente diferente. Se mantiene un concepto religioso de la medicina, pero ya con un concepto también diferente del estudio de la anatomía, del conocimiento del enfermo y sobre todo algo que vamos a encontrar después en el mundo posterior griego y después romano, es el enorme respeto al enfermo. Quizá por el sentido ético y moral de los egipcios tienen una forma de decir que el enfermo merece toda la consideración, que se tiene que tener, el enfermo es tu amigo, llegan a decir, y tienen un concepto de la medicina como ayuda a los demás y al prójimo. En la Grecia antigua, el médico tenía un halo religioso y era considerado como hijo de Apolo. Hay dos momentos diferentes. El uno que es la parte más antigua de Grecia, que ya tenemos el estudio de lo que es del médico en las primeras manifestaciones en 1500 a.C. en las tablillas de Pilo, que le llaman Ieter, o Iter Cacón, es decir, el sanador, el que conoce los remedios, y ya en el mundo de la Ilíada y la Odisea se conoce el médico. Aprovechando el imponente marco histórico y cultural que ofrece la ciudad de Mérida y la impresionante cantidad y calidad de restos arqueológicos de diferentes épocas históricas, muchos de los expertos han centrado sus exposiciones en temas vinculados a esta ciudad. La obra pública desarrollada por los romanos en la antigua Augusta Emérita ha centrado parte de la ponencia de la directora del Departamento de Investigación del Museo Nacional de Arte Romano, Trinidad Nogales Basarrate. La ingeniería, sobre todo civil, la hidráulica, la construcción de puentes, la construcción de calzadas, de las obras de ingeniería, los acueductos, los pantanos, desarrollaron un elevadísimo nivel de concepción de lo que era una obra pública, tanto desde el estudio de los materiales, sus resistencias, sus capacidades, como desde la propia aplicación práctica de ciertos principios técnicos en esta visión de la ingeniería como elemento al servicio del confort de la vida cotidiana. El trabajo artesanal desarrollado con el mármol es de gran importancia en la sociedad romana. Este material era considerado noble por excelencia. El mármol, entre otros usos, se utilizaba en la estatuaria pública y privada. Los ciudadanos ansiaban poseer retratos familiares realizados en este material. En un principio, en época republicana, existía el ius imaginum, es decir, el derecho a representar la propia imagen. No todos los ciudadanos se podían retratar, solamente una determinada élite tenía esta posibilidad. Cuando este derecho se abole, toda la ciudadanía en masa, podríamos decir, desea ejercitar este derecho, porque quiere dejar constancia de su paso por la vida y sobre todo era un elemento de prestigio social. El poseer los retratos de los antepasados, en cierta medida, era como los escudos heráldicos en la Edad Media, un síntoma de linaje, de origen, vamos a decir así, noble, ¿no? en un entorno familiar. Y es muy común que a partir del Imperio, de comienzos del siglo I, ya después de Cristo, de época de Augusto, aparezcan retratos en series dinásticas familiares. Incluso el propio emperador, en las grandes obras públicas, desarrolla un enorme repertorio de retratos de sí mismo y de su familia, y cada vez que quiere conmemorar un acontecimiento importante en su vida, desarrolla un nuevo tipo de retrato, o bien cuando es adoptado, o bien cuando se refiere a una campaña victoriosa, etc. Otra técnica muy desarrollada por los romanos fue la del trabajo en bronce. En el Museo Nacional de Arte Romano, el visitante puede admirar ejemplos del desarrollo técnico alcanzado en el trabajo con la cerámica, el vidrio, el bronce o el mármol. El bronce también es un material de prestigio. Se puede dorar y da una sensación de obra áulica impresionante. Cualquier estatua imperial habitualmente iba dorada, incluso las ecuestres. El propio Marco Aurelio del Capitolio iba sobredorado. Y sabemos que esto era una técnica muy refinada y que requería un conocimiento artístico muy elevado.
Normalmente las obras se hacían en hueco, se fundían en hueco, no se podía desperdiciar tanto material, era muy costoso, y se fundían por partes, se ensamblaban. Afortunadamente los tratadistas del Renacimiento recogieron en buena medida los tratados técnicos de la Edad Antigua y mantuvieron esos grandes escultores del Renacimiento, Miguel Ángel, en fin, y toda la panoplia fundamentalmente italiana, los grandes escultores del Renacimiento italiano, recogieron, como digo, esa técnica de la antigüedad y la perpetuaron, la mantuvieron, pero el bronce tiene un gran inconveniente, que se puede fundir, y en momentos de crisis, en momentos de saqueo, a diferencia del mármol, el bronce se fundía para hacer desde moneda, armas, utensilios simplemente de cocina. Los asistentes a este encuentro, entre los que se encontraban estudiantes, licenciados, profesionales de la docencia en todas sus especialidades y profesionales de otras disciplinas como arquitectos o ingenieros, han participado de visitas guiadas a los más destacados monumentos históricos de la ciudad de Mérida. Estas visitas complementaron a la perfección el valioso aporte que significó cada una de las exposiciones desarrolladas en el encuentro, en las que se desvelaron aspectos desconocidos del desarrollo científico y tecnológico que desde Grecia, Egipto y Oriente llegó hasta suelo hispano en época romana.